Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Timoteo capítulo 3, versículo 2. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo enviaba esta carta a Timoteo? ¿Qué era lo que quería que pasara en las iglesias? Que se condujeran bien, ¿cierto? O sea, había un poco de desorden. ¿Qué tenía que hacer? Tenían que ordenarse. Eso es interesante, ¿no? ¿Cuál es el problema de que haya una iglesia desordenada? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué piensan? ¿Cuál es el problema de que haya una iglesia desordenada? Dijo Sandra, que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y lo mostró en todas las cosas que Él hizo. Dios puso orden al desorden. Entonces una iglesia ordenada, ¿a quién muestra? Pues una iglesia ordenada va a mostrar ¿a quién? A Cristo. Estaba pensando un poquito en esto. ¿Vieron los requisitos, no? Los requisitos de los ancianos, de los pastores, de los obispos. ¿Cuántos estuvieron charlando acerca de los requisitos esta semana en las reuniones caseras? Ahí compartiendo acerca de los requisitos, viendo esto, María una sola mujer, decoroso, prudente. Estuvimos viendo eso y uno piensa, bueno, Dios dice que ese es el estándar para los que van a aspirar al pastorado y los pastores deben tener ese estándar, ¿cierto? ¿Hablamos de que solamente los pastores deben tener esas características? No, los hombres también llamados a esas características, ¿cierto? Y en último lugar, pensamos en que ¿quién más tiene que tener esa característica? Todo creyente, ¿cierto? Decía alguien en la reunión casera el viernes, bueno, sí, ahí les dice marido de una sola mujer, pero yo también tengo que ser mujer de un solo ¿qué? Hombre, ¿sí o no? ¿Es así? Es así. Ahora pensaba yo, ¿por qué? Es porque queremos ser, o sea, la motivación en primer lugar es porque queremos ser mejores cada día. Esa es la motivación. O sea, queremos ser mejores cada día y las frases esas que aparecen por ahí, tranquilo que tú puedes ser mejor cada día, ¿no sería algo razonable pensar que ese es el objetivo y esa es la razón? Porque sería una razón muy egoísta, ¿cierto? Yo quiero crecer en ser marido de una sola mujer, quiero crecer en ser decoroso, en ser sobrio, en ser prudente, porque quiero ser mejor cada día. ¿Eso sería algo, señora? Porque tenemos que agradar a Dios, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de moralismo. Nosotros no venimos a la iglesia en primer lugar para que mañana podamos portarnos mejor. Nosotros no venimos a la iglesia en primer lugar porque queremos y podemos portarnos mejor con nuestros padres, con nuestros esposos. No, ese moralismo no me lleva al objetivo final. El objetivo final es darle la gloria a Dios con mi vida. Y en todas estas cosas, ¿qué es lo que quiere mostrar Dios? Cuando hay una vida hecha un desastre, un desorden, y esa vida empieza a cambiar y a ordenarse, ¿qué van a decir las personas? Uy, ¿qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Y qué fue lo que le pasó? Que le pasó algo por encima. ¿Qué fue lo que le pasó por encima? Le pasó Dios, le pasó su palabra, le pasó la salvación. Y cuando a uno pasa algo tan grande por encima, uno ya no puede ser el mismo. Aquí recordando palabras sabias de un predicador que se llama Sebastián Díaz. Decía Sebastián Díaz, dice todavía, porque todavía está vivo Sebastián Díaz. Dice el predicador Sebastián Díaz, si a usted le pasa un Transmilenio o estrellas, ¿va a ser el mismo? Si a usted lo estrella el Transmilenio lleno con 140 pasajeros en la hora pico a 60 kilómetros por hora y lo estrella, ¿usted va a ser el mismo? No, nunca más va a ser el mismo. Puede ser que sobreviva, pero sabe que va a quedar bastante cambiado. Entonces, si una persona se encuentra con el Señor, tiene ese encuentro personal con el Señor y el Señor transforma su vida, esa persona ya no puede ser
la misma. ¿Y qué es lo que Dios quiere a través de cada una de esas vidas y a través de la iglesia? Que se muestre que el poder del Evangelio puede transformar hasta el más vil pecado. Decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y por eso es que venimos a su palabra con un corazón dispuesto al Señor, cambia nuestra vida, porque nosotros queremos darle la gloria y que otras personas sean impactadas, que hay un cambio en el creyente a través del Evangelio, y esas personas digan: yo quiero también que esa transformación llegue a mi vida. Esto no es algo de moralismo, no es algo de que yo soy mejor mañana porque yo puedo, porque yo quiero ser mejor mañana. No, va a venir como resultado de eso, pero el primer objetivo es que mi vida debe glorificar y honrar el nombre del Señor, y el Señor va a mostrar el Evangelio a través de la transformación de una vida que antes era un desorden y ahora viene con orden para la gloria de ¿quién? De Dios. Por eso estamos acá, por eso hablamos y pensamos en esto y vamos pensando: yo quiero crecer en estas áreas, yo también quiero seguir creciendo en estas áreas, yo, Julián, quiero seguir creciendo en estas áreas, porque quiero darle gloria a Dios con mi vida, porque yo quiero que Él utilice mi vida para mostrar el Evangelio, una transformación completa del Evangelio. Y aquí en 1 Timoteo, entonces, por eso es necesario que haya una iglesia ordenada en todos los asuntos, porque la iglesia es la que va a mostrar a Cristo. ¿Cómo ve el mundo a Cristo? O sea, ¿cómo es que el mundo puede ver a Cristo con sus ojos? A través de las vidas transformadas y a través de una iglesia que se conduce ordenadamente. Por eso es que esto del liderazgo de los pastores, las características o cualidades de los pastores, ancianos, obispos, es algo muy importante. Hay muchos líderes de iglesia que no muestran estas cualidades y características y están deshonrando el nombre del Señor. Las personas no pueden ver a Cristo a través de ese liderazgo. Por eso es que las personas dicen: ese pastor, ese pastor, ese pastor, porque esto se ha rebajado a tal punto que las personas no pueden ver a Cristo a través de esa iglesia y de ese pastor. El liderazgo es un regalo que Dios dio a la iglesia, pero es un regalo que debe ser administrado de manera que traiga beneficio a los intereses del reino de Dios. Entonces, Dios estableció la forma en la que los hombres van a liderar, en la que las personas van a ganar y generar influencia sobre las otras. El hogar es el lugar donde se produce una primera influencia, el hombre liderando a su hogar, la mujer sujetándose y acompañando a su esposo. La iglesia y la sociedad van a ver, porque Dios lo diseñó de esa manera. El liderazgo es una responsabilidad que es muy importante para Dios, y por eso es que Dios pone estas cualidades y estas características tan enfáticamente para que la iglesia lo mire y para que los líderes tengan este estándar, para que los hombres tengan este estándar y para que toda la congregación tenga este estándar, porque la influencia es importante para poder alcanzar a otros con el Evangelio. ¿Recuerdan cuál es la frase que tenemos aquí para recordar quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos y para dónde vamos? Es una frasecita corta que la tenemos ahí escrita. Personas que creciendo en ¿quién? En Cristo. ¿Para qué? ¿Ve qué es? Personas creciendo en Cristo para impactar el mundo, no, personas creciendo en Cristo para ser mejores mañana. Eso no dice la frase, dice personas creciendo en Cristo para impactar el mundo. Y Dios diseñó que la vida de cada persona sea una influencia, y sea la influencia que va a impactar al que está a su alrededor. ¿A cuáles personas impactan sus vidas, por ejemplo? Usted piensa ahí y empiezo a pensar, ¿no? ¿A quién impacta mi vida? A mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a todos los que están a mi alrededor impacta mi vida. Entonces no crecemos solamente para ser mejores personas, crecemos porque Dios diseñó la influencia de esa forma para que otros puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Entonces estudiamos este pasaje, y es el pasaje que nos está mostrando la medida del liderazgo bíblico. Por eso está este título es las calificaciones de los ancianos, la medida del anciano. Por eso entonces miramos que este pasaje nos va a mostrar la medida del liderazgo bíblico. Entonces, en principio hablamos de ¿qué? Una buena reputación, tener una vida pura, capaz de controlarse a sí mismo y un comportamiento muy estable.
muy estable. Tiene que tener un comportamiento ejemplar. Un comportamiento ejemplar. Creo que una de las últimas preguntas que hacíamos hoy en las reuniones caseras era: ¿por qué es importante ver estas características en estos hombres? ¿Por qué es importante eso? Y no sé qué respondían ahí, o si alcanzaron esa pregunta. A veces las preguntas no alcanza el tiempo, ¿no? Yo solamente pongo 3 preguntas, pero a veces es muy difícil porque todo lo que compartimos en la reunión casera no nos da. Pero ¿por qué es importante ver estas características de estos líderes? ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Cuál razón? ¿Por qué razón es importante? Y bueno, ya les venía diciendo, los líderes van a guiar a la congregación, son el modelo de una vida piadosa, una vida de madurez. Entonces es importante que nosotros, cuando vayamos a elegir a los pastores y a confirmar esos pastores, a reconocer esos pastores, podamos ver estas cosas muy vivas y reales en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos estas características o cualidades. Vamos a seguir con las siguientes 2. Hoy vamos a ver 2. Dice ahí, terminando el versículo 2, dice, bueno, lo leemos todo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Y qué dice ahí? Hospedador. Y la siguiente, apto para enseñar. 2 nomás. La primera, ¿cuál era? Bueno, irreprensible, prácticamente que va gobernando todas esas características, su testimonio ejemplar. Pero decíamos que la primera era marido de una sola mujer, la segunda, sobrio, la tercera, prudente, la cuarta, decoroso. Ahora la quinta, hospedador. Y la sexta va a ser apto para enseñar. Aquí la palabra hospedador. ¿Listo? Hospedador. Y podemos decir ahí, si quieren poner la palabra hospedador, sería una vida abierta para servir. Una vida abierta para servir. Miremos un poquito lo que es el término hospedador. Vamos a evaluar. No levanten la mano ni digan yo, tranquilos, no respondan, pero pensamos, ¿cuántos están abiertas su vida para otras personas? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos una vida abierta para otras personas? Es decir, que intentamos estar cercanos a otras personas, compartir con otras personas, intentar acercarse a alcanzar a otras personas porque somos cercanos a esas personas. Podríamos pensar en eso. ¿A cuántos les gusta compartir? ¿A cuántos por el contrario les gusta ser solitos allá, nadie me mire, nadie me toque, nadie me haga, ni siquiera me determine? Pensamos en que la palabra hospedador tiene que ver con una vida abierta para servir. Miremos la palabra. La palabra viene de 2 palabras, se compone de 2 palabras. La primera palabra de lo que compone hospedador es la palabra filos. Filos. La palabra toda es xenofilos. La palabra filos significa amor filial, amor entre hermanos. Es la palabra filos, amor entre hermanos, ese amor que nos mostramos entre nosotros, ese cariño, ese cuidado. Entonces, piensa en una persona a la cual usted le muestra ese cariño de hermano. ¿Viste? Una persona con la que usted dice, yo tengo esta relación tan cercana con esa persona porque es mi hermano, es mi hermano en Cristo, es mi amigo. No solamente es mi hermano, sino que es mi amigo. Yo comparto con él, yo charlo con él, yo lloro con él, yo me alegro con él, yo voy con él, yo juego con él, yo como, todo eso. ¿Ya pensó en alguien? ¿Sí? Ese amor que le muestra a esa persona, esa es la palabra filos. Pero ahora la otra palabra es senos, que sería extraño. Entonces, si ponemos estas 2 palabras para que nos den un significado, amor de hermanos y extraños sería el cuidado de los extraños. Y eso es interesante porque la palabra hospedador no va a tener que ver en principio con el que está a mi lado, con el compadre, con el que comparto todo el tiempo. Eso es lindo, amor, compartir,
pero aquí no estamos hablando en primer lugar, o no vamos a hablar en primer lugar de ese amor que se muestra hacia los hermanos o personas que son muy cercanos a nosotros. Porque es fácil amar a quien es mi compadre, ¿sí o no? Es fácil amar, invitar a comer el heladito al que es mi compadre, invitarlo a la casa al que es el compadre, compartir con él el que es el compadre, ¿sí o no? ¿Es fácil o no? Pues sí, es fácil y tenemos que hacerlo. Pero aquí la palabra específicamente me va a decir que esto es amor hacia ¿quiénes? Hacia los extraños. ¿Y quiénes serían los extraños, no? ¿Quiénes serían los extraños? Espero que no sea ninguno de los que está acá, porque acá todos somos ¿qué? Conocidos, amigos, hermanos, nos queremos, nos amamos, peleamos, nos reímos, de todo pasa, esta es la familia del Señor. Mire a su lado derecho, mire a su lado izquierdo, mire atrás. Uy, algunos se asustaron, tranquilos, hoy vinieron todos bien bonitos, bien presentados. Mire adelante, sí, mire alrededor. Estos son sus hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿No hay otros? No, no hay otros. Esos son, ¿cierto? Esos son los que son. Esos son los que son. Ay, pero me hubiera gustado, no importa si le hubiera gustado o no. Esos son los que Dios dio. Entonces, estos hermanos acá son los fáciles de amar. Bueno, algunos somos un poquito más difíciles de amar, me perdonan, pero nosotros estamos aquí, nosotros no somos extraños. La palabra hospedador tiene que ver en principio con mostrar amor hacia los extraños. Y eso ya nos pone un poquito más de presión, en tensión de lo que significa el término hospedador o lo que un pastor debe modelar como hospedador. Porque habla amor, el cuidado de los extraños. Amor hacia personas que no son parte de nuestro círculo. Y específicamente la palabra tiene que ver con amor hacia los forasteros. Amor a los forasteros. ¿Qué significan los forasteros? A los que vienen ¿de dónde? De otras partes. Si usted dice, ay, yo porque yo vengo de La Guajira. No significa ese tipo de forasteros. Porque aquí ya estamos nosotros, ¿cierto? Aquí ya estamos nosotros ya nos amamos, nos queremos, nosotros no somos extraños. Está hablando entonces a personas que no son parte de nuestro círculo común y cotidiano. Eso tiene que ver con la palabra, eso es lo que tiene que ver con la palabra hospedador. Amor hacia los extraños, a los que no son propiamente parte de nuestro círculo, ¿sí? Amor hacia los forasteros. Entonces, no se trata la palabra hospedador de servir a los amigos, se trata de generosidad, de cuidar a otros que son ¿qué? Extraños. No que no se tengan que seguir con, ay, entonces ya no puedo irme a compartir después de la iglesia allá con... No, sí, eso hay que seguirlo haciendo y compartimos entre nosotros porque esa es la parte fácil. La parte difícil es mostrarle amor a ¿quiénes? A los extraños, porque ¿a quién voy a meter a mi casa, cierto? ¿A quién debo entrar a mi casa? ¿A quién debo entrar a mi vida? Yo a esa persona no lo que conozco. Y si no lo conozco, entonces ¿qué podría pasar? Entonces, a eso está refiriéndose aquí. Vamos a ver un poquito de la cultura, porque para ese momento de la cultura era importante que el pastor fuera hospedador. Y para este momento también, y ya les voy a decir por qué. En el mundo antiguo era muy importante porque saben que en el mundo antiguo no habían hoteles como los que tenemos nosotros ahora. Y no habían hoteles. Los hoteles que habían en el mundo antiguo eran hoteles, ¿cómo decirlo con una palabra que suene, que nos diga el término, pero que no suene tan brusca? Serían hoteles de mala muerte. Muy brusco, ¿no? Sitios de mala muerte. Bueno, intenté, pero no pude. ¿Cómo? Posada. Bueno, pero posada suena bonito, ¿no? El término posada me dice, yo quiero ir a esa posada. En ese caso eran sitios muy feos, en donde se encontraban toda clase de perversidades. Entonces ustedes pueden pensar que los viajeros viajaban mucho en el mundo antiguo y no deseaban ellos y no esperaban hospedarse en esos hoteles de mala muerte, sino que ellos esperaban hospedarse ¿en dónde? En las casas de personas. Y hablando del evangelio, por ejemplo, era importante porque ustedes ven, o nosotros vemos
vemos en Hechos cómo habían estos misioneros itinerantes como Pablo, que iba de un lugar a otro, fundaba iglesias y que tenía que ser ¿qué? Protegido, resguardado en un lugar de una persona. Ustedes recuerdan cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, ¿quién es la primera persona que se convierte en Filipos? Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Y qué le dice Lidia? Vengan a ¿qué? A mi casa. Y no solamente les dijo vengan a mi casa, es como que la expresión dice que lo obligó a estar en su casa. Le dijo, tienen que venir a mi casa porque preparé para ustedes un rico sancocho de pescado. Un rico sancocho de gallina, está bien, un rico sancocho de gallina, ya puse las mazorcas, está pierna pernil grande de gallina campesina y está con todas las papitas y con todo el hogao. Y Lidia le dice, venga para mi casa. Ustedes se imaginan que, por ejemplo, piensan, Lidia ya conocía a Pablo de años, acaba de conocer a Pablo. Pablo vino y le predicó el evangelio y Lidia agarra a un completo extraño, bueno, de verdad, a 3 completos extraños y los mete a su casa. Ese es el término, o eso es lo que nos da la idea de la palabra hospedador. Alguien que no es de mi círculo, alguien que es extraño a mí. Eso tiene que ver, y era tan importante para ellos en ese mundo antiguo, pues claro, por los sitios de mala muerte que ya les dije, nadie se iba a hospedar en un hotel, porque era horrible, pero también porque entendía la iglesia, que la iglesia tenía que ser parte de recibir a los hermanos creyentes para que sigan su viaje. Es más, muchas veces puede ser que no sean hermanos que están, por ejemplo, específicamente fundando iglesias o algo así, sino personas que, por ejemplo, van de paso. Personas que iban de paso y, me acuerdo que aquí hay una iglesia tal. Mire, yo vengo de la iglesia de Corinto que fundó Pablo. ¿Recuerdan esa iglesia? Entonces pero voy de paso. ¿Será que alguno aquí me podría hospedar? ¿Será que alguno aquí me podría permitir quedarme en su casa? Eso sería la palabra y el término y todo el sentido de la palabra hospedador. Hacia los extraños. Miremos un poquito más. Miren, decía este comentario. La palabra describe a la persona que está dispuesta a compartir sus bendiciones, las comodidades de su casa y su mesa con los demás, aun cuando no sean sus amigos íntimos. ¿Qué está dispuesto a compartir? Está dispuesto a compartir las comodidades de su casa, su comida, con personas que no son sus amigos íntimos. ¿Cierto? Si yo les digo, mis hermanos, me tengo que quedar esta noche en otra casa, ¿en cuál casa me podría quedar? Y seguramente alguna, 2, 3, van a salir todas las casas. ¿Y pastor, por qué? Porque Lili me echó de la casa. Pero saldrían muchas manos, porque pues somos conocidos, ¿cierto? Pero personas que son extrañas a nosotros, personas que no conocemos. Pero esa era una característica muy importante y vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento cómo era una característica de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 13. Si lo quieren anotar ahí. Romanos capítulo 12, versículo 13. Estaba intentando identificar quién era. ¿Quién es? Era Elián. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Bueno, ¿llegaron ahí? Romanos 12, 13. Dice Romanos 12, 13 lo siguiente. Yo no llegué ahí. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de quienes, de los santos, practicando ¿qué? Ustedes ven lo que tienen en su título de Romanos capítulo 12 que dice
En la mayoría de las Biblias dice deberes cristianos, derechos y deberes. Derechos y deberes. ¿Deberes qué significa? Lo que yo debo hacer, deberes, lo que yo debo hacer. Y entre esos deberes cristianos, ¿qué dice? Dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Por ejemplo, hoy hay canasta de amor, ¿cierto? ¿Qué hacemos con la canasta de amor? Compartir para las necesidades de los santos. ¿Y quiénes son los santos? San Pablo, San Pedro, San Isidro, Labrador. No. Los santos son los hermanos en Cristo, compartimos para las necesidades. Pero hay otro de los deberes cristianos que decía Pablo a los hermanos de Roma, era practicando la hospitalidad. ¿Y por qué? Porque eso era algo muy común en el mundo antiguo. O sea, en ese momento en que la iglesia empieza a surgir y a fortalecerse, la hospitalidad hacia los hermanos era algo muy importante, porque siempre iban a tener hermanos dando vuelta. Lo que pasa es que para nosotros no, digamos que no tenemos tanta oportunidad de eso, porque aquí entre nuestra cultura no se presenta esa oportunidad. No se presenta esa oportunidad, uno, porque cada uno de nosotros tenemos una casa, sea arrendada o sea propia. Cada uno de nosotros dormimos en una casa, ¿sí o no? ¿Alguno no durmió en su casa anoche? ¿Alguno no? Ah, yo me quedé. Bueno, está bien, sí, pero me hago entender, tiene su casa, ¿cierto? Tiene su casa. Entonces, pero en ese momento, el problema que tenían era uno, bueno, no el problema, la necesidad que tenían era uno, los misioneros que iban por todo lado predicando que necesitaban un hospedaje. Pero también había muchos hermanos que por la persecución tenían que salir de sus lugares. Y entonces, ¿qué se supone o qué se esperaría que se hiciera con esos hermanos? Imagínense, viene la persecución aquí a Soacha, o no sé, viene la persecución a la iglesia en Villavicencio, y todos esos hermanos tienen que salir corriendo de sus casas y llegan a Soacha. ¿Quién los va a recibir? Amén. Bueno, está bien, una casa dispuesta. Pero ¿quién los debería recibir? Pues los hermanos en Cristo deberían recibirlos, porque ellos están pasando por una situación en la que se encuentran pues desprotegidos, y pues se supone que somos la familia en el Señor. Así no se conozca a ese hermano, tocará tener cuidado, obviamente, tener los cuidados necesarios, pero es un hermano en Cristo que viene en esa situación. Para ellos era muy común eso, venía la persecución, tenían que salir corriendo a donde se tenían que hospedar, practicando la hospitalidad. Era una característica de la iglesia. Primera de Pedro 4, 8 y 9, anótenlo ahí si quieren, pero dice, primera de Pedro 4, 8 y 9, dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Uy, qué interesante, ¿no? Sean hospitalarios sin qué, sin murmuraciones. Me imagino que alguien estaba ahí, hospedé a este y ya mi hermano no se imagina eso, abría la nevera, se comió todo, la leche, el pan, no, sí que murmuraciones, no sé qué va a pasar, no sé por qué Pedro lo explica de esta forma, pero les dice: hermanos, hay que ser hospedadores. ¿Y sabe qué va a mostrar el ser hospedador? Va a mostrar el amor que se tiene el uno para con él. Otro tremendo. Hospedar es una muestra ¿de qué? De amor. ¿De amor a quién? De amor a Dios y de amor a los hermanos o al que está a mi lado. Hebreos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, les dice el escritor de Hebreos a los hermanos: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quiénes hospedaron ángeles sin saberlo? Abraham, ¿cierto? Y Abraham, miren que, por eso les digo que en ese mundo antiguo era algo muy común. Él ve allá y vienen unos caminantes por el desierto. ¿Los conoce?
¡Ah! ¿Quién sabe quiénes son? Pero ¿qué le dice Abraham? Pasen, vengan acá, vengan aquí, siéntense a la mesa. Sara, hay que preparar la comida, el cabrito, vayan, maten una vaca, maten 2 vacas, maten, vamos a hacer para los... Practicando la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron a quienes, ángel. Ahora no es que va a pensar, uy, yo quiero hospedar a un ángel. No, tranquilo, no va a pasar, ¿cierto? Eso pasó en ese momento. Pero la hospitalidad tiene que ver con mostrar ese amor hacia esa persona que es un extranjero, que viene en ese momento con esa necesidad de ser resguardado en un lugar para pasar la noche o para pasar algunos días. Miren, la hospitalidad nace del carácter mismo de Dios. Dios les dijo a los hermanos, al pueblo de Israel, que mostraran hospitalidad. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de todos los dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido, dice acá. ¿Muestra su amor a quién? Al extranjero, al que viene de lejos. Es más, él le dijo entre sus leyes al pueblo de Israel que tenían que ser muy cuidadosos con los extranjeros, que tenían que mostrarles amor a los extranjeros y cuidado, porque ellos habían sido ¿qué? Extranjeros en la tierra de Egipto. O sea que viene del carácter mismo de Dios. Dios anhela esto, Dios desea esto. Es más, nosotros también éramos en otro momento lejanos a Dios y Dios se acercó a nosotros, mostrándonos amor y mostrándonos cuidado. Entonces, la hospitalidad es una característica no solamente que debe ser modelada por el pastor, sino que debe ser modelada y debe ser un ejercicio de toda la iglesia, de todos los creyentes, No es una opción, aquí lo está poniendo, todos estos pasajes lo está poniendo como un mandamiento, un mandato. Hay que ser hospedadores, es un indicador de una vida piadosa el ser hospedadores. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, que está ahí cerquita, en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, dice que las características de estas viudas mayores que van a ser sustentadas por la iglesia, dice 5:10, que tenga testimonio de buenas obras y ha criado hijos y ha mostrado ¿qué? Hospitalidad. ¿A quiénes? A extraños. Ahí está el concepto de la hospitalidad. Si ha mostrado hospitalidad, ¿a quiénes? A los extraños. Entonces, lo que tiene que ver con hospitalidad tiene que ver ese amor que le mostramos a alguien que viene de lejos, que no conocemos, pero que es parte del pueblo de Dios, aún de pronto personas que no son parte del pueblo de Dios, aún a ellos, a personas que son extrañas a nosotros. Entonces ella ha practicado la hospitalidad, dice aquí una característica de una mujer piadosa. Entonces ya le habló a los ancianos, le habló a toda la iglesia, ahora le está hablando a las mujeres también. Hay que practicar la hospitalidad. La iglesia entendía que era una responsabilidad ser personas que cuidan a otras personas. En tercera de Juan, no vamos a ir a tercera de Juan, pero en tercera de Juan la iglesia primitiva también entendía que era una característica para que la obra de Dios siga adelante. Es más, vamos a tercera de Juan. Tercera de Juan, antes de Judas. Tercera de Juan, antes de Judas. Y ahí en tercera de Juan dice el anciano Agayo, Juan llamándose anciano pastor, Juan el apóstol pastor, Agayo el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los santos, especialmente a quienes. ¿Especialmente a quiénes? A los desconocidos. O sea que Gallo era un hombre que recibía a quiénes.
a los desconocidos, y Pablo le dice: mira estas características y estos atributos, quiero que los sigas haciendo de esa forma. Quiero que sigas mostrando ese amor, quiero que sigas mostrando que andas en la verdad, mostrando eso. Entonces, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos. Recuerda que vimos la palabra encaminar. ¿Qué significaba la palabra encaminar? Proveerles de todo lo necesario para que sigan su camino. O sea que parte de la hospitalidad no solamente es recibirlos y que duerman en la casa, sino que tiene que ver también con ¿qué? Con darles alimento, y también, si se puede, si es posible, entonces darles algo para que lleven ¿en dónde? En el camino, ¿cierto? Entonces dice Lorena: lo mandamos con una de las gallinitas ponedoras. No sé. Pero es darles algo para que ellos continúen su camino. Eso era lo que había mostrado Gallo en este aspecto, y el hombre era reconocido como un hombre hospitalario. Y dicen: ¿por qué hay que tener a estas personas y hospedarlas en la casa, aquellos que van a predicar la palabra? Dice el versículo 7: porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con quién? Con la verdad. O sea, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hospedarlos significa eso. Los gentiles, de los gentiles no esperamos que sostengan a los pastores y a los misioneros. El sustento tiene que venir del pueblo de Dios, y eso implica en todas las áreas. En todas las áreas, y en esta área específica, hospedarlos cuando ellos vienen de viaje. En Filemón versículo 22, en Filemón 22, Pablo también habla de su viaje, y habla de cómo, pues obviamente un misionero como Pablo podía viajar porque las personas que hacían, lo hospedaban. ¿En cuántas casas se quedaría Pablo? En un montón de casas se quedó Pablo. Y eso se hace muy vivo y real en este momento de la historia también. Un ejemplo más: no solamente Pablo, también Pedro. Pedro estaba en Hechos, y creo que es capítulo 12 o capítulo 13, que dice que Pedro estaba hospedado en la casa de alguien que era curtidor. ¿Se acuerdan cómo era el nombre de ese hombre? Simón, el curtidor, el que trabajaba con las pieles, con las curtiembres. El hombre trabajaba con los cueros. Pero Pablo estaba hospedado en la casa de Simón Curtidor cuando vinieron a llamarlo para que fuera a la casa de Cornelio y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los creyentes se encargaban de hospedar a otros hombres para cuidar la obra del Señor y para que la obra del Señor siguiera extendiéndose. Entonces, gracias a Dios por aquellas personas que acogieron durante sus vidas como creyentes a otros creyentes, a pastores fundadores de iglesia, a hermanos en Cristo, porque eso ha hecho no solamente en esa parte de la historia, sino que en esta parte de la historia también. Miren, yo no era muy consciente de lo que era la palabra o el término hospedar, hasta que uno sale de su lugar, de su ciudad. Hasta que uno sale a otro lugar y es extranjero en otro lugar, y ahí uno se da cuenta de lo que es ser hospedado. Y gloria a Dios por eso. Me acuerdo un viaje misionero que hicimos de la iglesia de San Justo, ahí donde el pastor Matías, un viaje misionero a Paraguay. Entonces íbamos como, 5 argentinos, colombianos, yo. En el viaje a Paraguay me enfermé. Me hizo daño el viaje, me cayó mal algo y estuve enfermo del estómago todo el viaje misionero prácticamente. Todo el viaje misionero, era como una semana. Y me enfermé yendo de viaje a Paraguay. En el carro, me acuerdo, yo estaba ahí atrás, terrible. Llegué, pues todo lo que implica el mal de estómago, no podía ni moverme porque todo era difícil, ya saben a lo que me refiero. Y cuando llegué a Paraguay, o cuando las personas de la iglesia en Paraguay sabían que venía este grupo de Argentina a quedarse, una mujer paraguaya que le dijo al pastor Matías, le dijo: yo no quiero hospedar a argentinos. No sé por qué razón, pero yo no quiero hospedar a argentinos. Eso no va a pasar acá, no, eso no va a pasar acá. Pero yo no quiero hospedar a argentinos. ¿Me pueden dejar a ese colombiano que viene? Por favor, déjenme al colombiano. A los argentinos no, pero déjenme al colombiano. Bueno, entonces, Juli, ¿para dónde va?
para casa de la mujer paraguaya. Ella acababa de fallecer su esposo. Ella era una doctora. Sí, una doctora. Su esposo era un doctor también. Acababa de fallecer su esposo hacía poco tiempo. Ella estaba muy mal. Estaba la señora que le ayudaba también a hacer las cosas de la casa. ¿Y cómo me cuidaron esta señora? ¿Cómo me cuidaron en una cama? Todo lo que implicaba, necesitaba medicamentos, pues ella doctora, medicamentos, medicamentos. Yo no pude prácticamente estar en todo ese viaje misionero, en todo lo que ellos estaban haciendo, que ellos están afuera en la calle predicando. Después sí, pero esa es otra historia. Y estuve ahí como 3 días ahí quieto en la cama, porque no podía moverme. Pero esa señora me da, ¿y qué quiere comer hoy? Y yo, no, tranquila, lo que haya. No, yo quiero que usted coma lo que usted quiere comer. Le dije, bueno, no sé, tengo ganas de tal cosa. Bueno, vamos. Me llevó en el carro por allá al centro comercial a comer lo que yo quería comer. Me cuidó como si fuera su hijo esos 5 días que estuve hospedado en su casa. Ella no me conocía, no sabía quién era yo. Pero ella me puso en su casa y dijo, este jovencito va a estar al cuidado mío y yo lo voy a cuidar como si fuera mi hijo. Un cuidado a un extranjero, entendiendo que era un creyente. Eso pasó no solamente ahí, pasó en Argentina. A Lili la tuvieron 2 años hospedada en una casa, mientras hacía su instituto bíblico. La cuidaron, la consintieron, la llevaron, la trajeron. Y saben que es bonito cuando uno experimenta no solamente el ser hospedado, sino también hospedar. Hemos tenido la oportunidad aquí de tener a los pastores, al pastor Matías, a Josué, a Marcos, los hermanos de la selva, una cantidad de hermanos. Y saben que aquí les voy a dar una publicidad política no pagada, y es que, bueno, ustedes saben todo lo que es la selva. Tengo que salir yo a la selva ahora en diciembre, fin de año, y van a venir hombres de Argentina que van a quedarse en la selva 2 meses, van a tener que pasar por aquí. Nuestra iglesia va a ser como el puente entre los extranjeros y la selva. ¿Y sabe qué vamos a tener que hacer? Hospedarnos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que empezar a preparar nuestras casas para que eso sea posible. Vamos a tener que muchas veces, en algún momento, me acuerdo, personas nos hospedaron y nos dieron su cama matrimonial para que nos hospedáramos nosotros. Íbamos hacia Medellín hace un año, ¿se acuerdan? Y una señora, una familia que no me conoce ni siquiera, fueron, no, ustedes van, quédense donde mi mamá lo recibe, no sé qué, listo, está bien, en la Dorada, ahí. Listo, está bien. Y bueno, ¿dónde nos quedamos? No, sigan por acá. Y nos da su cama aquí. Eso mide como, no sé, 4 metros así. Cabíamos todos nosotros, dormíamos en esa cama. Nosotros, no. Era el único cuarto que tenía aire acondicionado. Y dice, no, quédese ahí en este cuarto porque si no están con aire acondicionado se van a tostar del calor. ¿Y usted dónde se va a quedar? No importa, yo me quedo en otro lado con mi hija, lo que sea. Ustedes quédense en donde. Ahí hay que adecuar. Es el amor que se muestra por el extraño, por el extranjero, por aquel que va de paso y necesita un lugar. En diciembre y en enero y en febrero vamos a tener mucho movimiento de personas entrando y pasando por acá. ¿Y saben qué vamos a necesitar? Casas que los hospeden. En febrero vamos a tener una conferencia para pastores de iglesia aquí en Bogotá. Y van a venir un montón de personas de Argentina, y van a venir personas de México, y van a venir personas de la selva, y van a venir personas de otros lugares de aquí del país. Y estamos soñando con que nosotros podamos hospedarlos. Es un mandato bíblico y es una oportunidad de servir al Señor. Gracias a Dios por aquellas personas que han tenido este principio y este mandato en su vida y que han sido parte de ese ministerio de hospedar personas. Prácticamente el Evangelio ha llegado a todos los rincones del mundo gracias a la hospitalidad que mostraron creyentes en todo el mundo. No solamente personas que han hospedado obreros, sino también personas, por ejemplo, que abren las puertas de su casa, en cierta forma,
los hermanos que tienen una reunión casera en su casa en este momento hacen parte de hospedar en un sentido. ¿Por qué? Porque una persona de reunión casera, decimos, hermano, o su merced, tenemos esta reunión casera este día, ¿puede llegar a esa reunión casera? Sí. ¿Lo conocemos? No. ¿Y qué están haciendo estos hermanos? Están dejando entrar a su casa a alguien que no conocen, que son desconocidos. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Y bienvenido. ¿Cómo se llama? No sé, pero llega. Es parte de hospedar el abrir la puerta, su corazón y su vida al extranjero. La obra del Señor comenzó así y así tiene que seguir siendo. La iglesia requiere esta actitud de hospitalidad para que la iglesia y la obra del Señor siga adelante. Algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles. Y entonces, querida iglesia, yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque veo en ustedes esa disposición a hospedar. De pronto muchos de acá no saben, pero hay hermanos que han hospedado a varios hermanos que han venido de la selva y de Argentina en sus casas. Algunos tuvieron a Daniel y a Mariela, otros tuvieron a Gaby, otros tuvieron a Alexander, otros tuvieron a Josu en algún momento. Y gracias a Dios por hermanos dispuestos a abrir las puertas de su casa para que el Evangelio siga adelante. Debe ser la cualidad de un pastor, porque la vida de la iglesia va a reproducir esa cualidad. Déjenme algo más que decirles. Algo más que decirles acá. Dice un hombre, Alexander Strauch, en su libro Liderazgo Bíblico, dice: desafortunadamente la mayoría de los cristianos, incluso algunos líderes cristianos, no son conscientes de que la hospitalidad es un requisito bíblico para el liderazgo pastoral en la iglesia. Algunos incluso pueden argumentar en contra de un punto tan aparentemente insignificante. Aparentemente para muchos que están observando estas cualidades de ancianos es un punto insignificante. Si no es hospedador, pues eso no tiene mucha importancia. No, sí tiene importancia. Hospedar muestra amor, hospedar muestra sacrificio. ¿Estaría usted dispuesto a darle su cama a un extranjero que no conoce para que él duerma? Algunos pasan saliendo y dicen: no, yo no. Bueno, pues va a mostrar qué tan dispuesto está a sacrificarse y amar a otro. Y porque implica un poquito más de echarle una taza más al arroz, ¿cierto? Y si es como Josu grandote, 2 tazas más. Ya estoy difamando aquí al Josu. No comía mucho Josu, ¿no, Diana? No comía mucho. El que sí comía, parece en algunas partes, parece que esto fuera una característica insignificante. Pasemos, si no es hospedador, pues no importa. No, sí importa. Va a mostrar mucho esta persona de lo que es su corazón, mostrando hospitalidad, hospedando a personas. Entonces, esta forma de pensar sin embargo, muestra una comprensión inadecuada de la auténtica comunidad cristiana, el amor ágape y el trabajo de un pastor. Un pastor no hospitalario es un mal ejemplo de amor cristiano y el cuidado de los demás. Una casa abierta es un símbolo de un corazón abierto y un espíritu de sacrificio y amoroso por servir al Señor. Una falta de hospitalidad es un signo claro de cristianismo egoísta y sin amor. ¿Quedó claro? Se lo vuelvo a repetir. Una falta de hospitalidad es un signo claro de cristianismo egoísta y sin amor. Y sí, ¿cómo quisiera que usted lo tratara si es el que algún día es extranjero? O si va a otro lado, ¿no? ¿Cómo quisiera que lo recibiera? ¿Cómo quisiera que lo tratara si en ese momento de pronto no tiene un lugar donde quedarse? Me acuerdo cuando fuimos a Medellín también, la idea era quedarnos 3 días en el campamento de jóvenes en Medellín, un día en la casa del pastor Javier y se enfermó Analí. Y Analí enferma, y fiebre, y vómito, y fiebre, y vómito. Y el pastor Javier nos dijo: quédense aquí toda la semana si quieren. Y toda la semana, todo lo que implica quedarse una semana en una casa. Y nosotros somos
y ahora 5. Y quédense acá, en la casa, aquí pueden estar cuidados, aquí podemos, si en algún momento necesitan algo. Yo tuve que venir a lo del pastor Miguel cuando murió, a su sepelio, y ¿quién se quedó allá en la casa de ellos? Mi esposa y mis hijos. Cuidados y bien cuidados, consentidos tremendamente. Es mostrar amor y es mostrar sacrificio por un hermano o hasta por una persona quizás que no es creyente. Hay que acercar a las personas a su corazón para pastorearlas también de cerca. Una iglesia, es muy extraño que una iglesia sea fría pero que su pastor sea cálido. Y es muy extraño que una iglesia sea cálido si el pastor es frío. Por eso es que es tan importante esta característica de un pastor en una iglesia, porque el pastor es el modelo, Hay que acercar, decía aquí un predicador, hay que acercar a las ovejas a su corazón de pastor continuamente. Entonces, pregunta, ¿está tu vida y tus puertas o las puertas de tu casa abiertas a la vida de las personas? ¿Listo? Hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir compartiendo entre nosotros, que eso siga reproduciéndose entre nosotros. Hay que ajustar por si de pronto hay algo que está ahí fallando en el corazón al ser hospitalarios, al ser hospedadores, pero ya van a venir las oportunidades. De verdad que en febrero vamos a tener a muchas personas pasando por aquí, enero, febrero, diciembre, enero y febrero. Hay que pensar, hay que mirar cómo vamos a hacer colchones inflables, esta habitación, podríamos sacarla acá. Bueno, yo podría dormir. Hay una familia que dice, él va a dormir allá y yo me tengo que ir a la casa de mi hermana a dormir yo para que él pueda dormir ahí. Tremendo sacrificio. Pero eso es ser hospedador. Incomodarme yo para que él esté cómodo. Bueno, entonces, hospedador, este hombre, pastor, debe ser hospedador, la iglesia debe ser hospedadora, los hermanos, el cristianismo debe ser hospedador. ¿Entendido? ¿Sí? Dispuesto a. Bueno, seguimos con la siguiente. La siguiente característica, entonces decíamos de hospedador, una vida abierta para servir, y la siguiente característica es apto para qué. Debe poder enseñar con efectividad. Apto para enseñar. Debe poder enseñar con efectividad. La palabra es la palabra didácticos. ¿Les suena eso? Didácticos. Ay, ese hombre enseña de una forma muy didáctica. Tiene diferentes formas de enseñanza de tal forma que nosotros podemos entender, aprender. Por eso la palabra ahí es didácticos. En el griego así se nombra la palabra didáctico. La palabra didáctico tiene que ver con habilidad para enseñar, capaz de enseñar, capaz de guiar a otros, capaz de defender la escritura. Entonces, con esto tiene que ver el apto para enseñar. Él tiene que ser ¿qué? Hábil para enseñar. Ustedes se dan cuenta que la única habilidad de toda esta lista es esta. La única habilidad de toda esta lista. De resto son ¿qué? Características o cualidades de su carácter. Hospedador, ¿cómo es él? No dado al vino, no pendenciero, decíamos, sobrio, prudente, marido de una sola mujer. Todas esas son características de su carácter. Pero esta es una habilidad. La única habilidad que encontramos en esta lista es apto para enseñar. ¿Será importante que el pastor sea hábil para enseñar? ¿Será importante que el pastor sea capaz de enseñar? ¿Será que sí? ¿Qué pasa si hay un pastor que no es hábil para enseñar? ¿Qué piensan? Dice su mensaje no podría ser efectivo. ¿Qué más? La iglesia no va a ser edificada. Puede ser. ¿Qué más? Si no es edificada, no es salva. La salvación viene a través de la doctrina. Y si el pastor no puede explicar la doctrina, o la sabe pero no se puede dar a entender cómo hacer. Por eso es que yo creo que este requisito está aquí específicamente. El pastor debe ser
apto para enseñar, lo que significa que él tiene que ser probado durante su vida en cuanto a la enseñanza. Entonces, este apto para enseñar significa habilidad para enseñar, capaz de enseñar, capaz de guiar a otros, y también tiene que ver mucho con capaz de defender la doctrina, con capaz de defender la doctrina. Este hombre pastor tiene que ser capaz de defender la doctrina. Eso significa que este hombre tiene que estudiar la palabra a profundidad. Miremos un poquito, desglosémoslo un poquito. En primer lugar, el ministerio del Señor Jesús, en principio, ¿cuál era? En primer lugar, ¿cuál era? Enseñar. Ustedes ven la vida del Señor Jesús y el Señor Jesús estaba ¿qué? Enseñando. Y después estaba enseñando. Y después que estaba enseñando. ¿Y qué hizo de último? Enseñar. Porque era el ministerio que él tenía, era enseñar. Era lo importante de la enseñanza, porque él sabía que quienes tenían que aprender, los discípulos. ¿Por qué era importante que ellos aprendieran? Pues porque ellos iban a ser los siguientes que iban a ¿qué? A enseñar. La iglesia primitiva se fundamenta en los apóstoles o en la doctrina de los apóstoles. Imagínense si los apóstoles no hubieran tenido la capacidad de ¿qué? De enseñar. ¿Cómo hubiera entonces sido la base de la iglesia? Hubiera sido pues un desastre. Entonces es importante que el pastor sepa enseñar, no solamente para el presente, sino también para ¿qué? Para el futuro. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Era pasar dos hojitas, una hojita. Dice, desde el 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a, es decir, Pablo sabía, yo le enseño ¿a quién? ¿A quién le está escribiendo 2 Timoteo? A Timoteo. ¿Y Timoteo qué tenía que hacer? Enseñar a hombres fieles. Y esta enseñanza a hombres fieles, esos hombres fieles tenían que ¿qué? Enseñarla también a otros, porque la enseñanza bíblica es el motor de la iglesia. La iglesia se guía a través de la palabra y a través de la enseñanza. La enseñanza tiene que ser la característica muy importante de un pastor. Muy importante de un pastor. El Señor se dedicó a enseñar. La enseñanza guió, fortaleció y estableció a las iglesias. La enseñanza va a dar estabilidad y fortaleza a la iglesia. Por eso la prioridad del pastor es la enseñanza y la formación de enseñadores. ¿Cuál es la prioridad del pastor? Enseñar y formar enseñadores. Eso se tiene que dedicar un pastor en prioridad. En prioridad. Hay personas que van a querer que el pastor haga muchas cosas, pero ¿sabe qué? La esposa del pastor, los hijos del pastor y la iglesia deben cuidar los tiempos de que... A ver, ¿ya los perdí? Traten de enfocarse otra vez, ¿listo? Sacudan un poquito el que está al lado ahí mientras yo hago algo. Ya un asuntico ahí. Entonces, es importante que el pastor se enfoque en la enseñanza, y la enseñanza debe ser cuidada por su esposa, por sus hijos y por la iglesia también. La iglesia debe cuidar al pastor en su enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estábamos en el centro de capacitación pastoral, Lili tomaba unas clases los sábados que el programa se llama La esposa la mujer, ¿cómo es? El ministerio de la mujer como esposa del pastor. El ministerio de la mujer como esposa del pastor. En una de esas clases, lo que a ella le decían como esposa del pastor es que ella tenía que cuidar el tiempo de estudio de su futuro esposo pastor, si es que Dios permitía eso. Y cuidar el tiempo de su futuro esposo pastor es que la esposa tiene que estar cuidadosa y observando
tomó el tiempo que dijo que iba a estudiar para estudiar. Él tiene estos tiempos específicos. Bueno, durante ese tiempo no lo vamos a interrumpir. Lili, por ejemplo, le dice a los niños: el papá está estudiando allá en el cuarto, me hacen el favor y no entran, porque él está ¿qué? Estudiando. Y Lili me cuida y dice: gordito, ¿ya estudiaste? Me dice: gordito, ¿cómo va la predicación del día domingo? Gordito, ya, gordito. Porque ella tiene que cuidar. El pastor, su prioridad es enseñar la palabra. Es difícil cuando un pastor se dedica a otras cosas y deja a un lado la predicación de la palabra, porque esa iglesia va a ser difícil que crezca. Les decía, el abracadabra del pastor, ¿cuál es? La palabra mágica del pastor, ¿cuál es? No. Y hay personas que van a querer que el pastor haga un montón de cosas. Pastor, que mire esto, que vaya acá, que visite a este, que haga lo otro, que haga una cosa, la otra cosa. Pero tienen que entender que el pastor en primer lugar debe dedicarse ¿a qué? A la enseñanza bíblica, a una enseñanza expositiva, a una enseñanza profunda, a una enseñanza muy fuerte para que la iglesia sea fortalecida. No significa que el pastor no va a hacer estas otras cosas, él va a hacer estas otras cosas, pero si el pastor tiene que decidir entre una cosa o el estudio, ¿qué tiene que decidir? El estudio bíblico. Pues el pastor tiene que seguir aprendiendo, el pastor tiene que estar en conferencias, el pastor tiene que seguir llenando su biblioteca de libros que él va a leer y con los cuales se va a fortalecer. Ahí está Biblioteca Logos, que es la biblioteca que tiene muchos recursos para que el pastor tenga una preparación óptima para la predicación que va a hacer. Esa biblioteca Logos me la regalaron cuando me gradué del seminario. ¿Y saben quién me la regaló? Me la regaló la iglesia, ¿de verdad? Me la regaló la iglesia. La iglesia en la que yo estaba en ese momento, junto con la iglesia hija de ese momento, los dos se unieron para regalarme esa biblioteca que no era barata. No es barata, pero no importa, porque no es barata, pero es la herramienta que necesita el pastor para su estudio, porque el pastor debe ser un maestro, un enseñador, alguien que está apto y capacitado para enseñar. Entonces uno ve cómo esta característica del pastor es tan importante. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, ahí dice que usa bien, pero la palabra en el griego tiene este significado y es precisión, que maneja con precisión la palabra de verdad. No solamente es manejar la palabra, sino que aquí nos está diciendo que es manejarla ¿con qué? Con precisión. Él tiene que ir como un cirujano, como un bisturí, a ser preciso en la interpretación de cada pasaje, y para eso necesita utilizar herramientas de hermenéutica, que es de interpretación bíblica, para llegar a ese significado de ese pasaje, con precisión. Alexander Strauch dice: la enseñanza requiere 3 características: conocimiento de las escrituras, disposición o preparación para enseñar, y habilidad o capacidad para comunicar. Las voy a repetir: 3 características. Conocimiento de las escrituras, ¿sí o no? Claro, este hombre pastor tiene que conocer las escrituras. Obviamente tiene que conocer las escrituras. Por eso decimos, no es un requisito bíblico que haya pasado por un seminario para ser pastor, obviamente, pero sí vamos a tener que probar a ese hombre en el conocimiento de las escrituras. Segundo lugar, disposición o preparación para enseñar. Eso significa que este hombre pastor va a tener que dedicar tiempo y horas de estudio para predicar. Y en tercer lugar, habilidad o capacidad para comunicar. Eso es algo que Dios le da, habilidad para comunicar. No todos tienen habilidad para comunicar, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios no se la dio. Puede tener el conocimiento
conocimiento, puede tener la preparación, pero si a ese hombre Dios no le dio la habilidad para enseñar, entonces él puede desarrollar quizás otros ministerios, enseñar en su casa, enseñar a otros, pero es muy difícil que si no tiene la habilidad para comunicar, ese hombre pueda ser pastor. Porque la prioridad del pastor es la enseñanza bíblica. A la hora de hablar, este hombre habla la escritura. Debe haber una disposición a hablar constantemente las escrituras. Las personas abrazan lo que él dice porque él está siendo efectivo en la habilidad de comunicación de las escrituras. Debe discernir entre la verdad y el error. Un pastor decía, lo que usted dice desde el púlpito prácticamente es como si dijera, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios y así tiene que ser. Les decía ahí el viernes en la reunión casera, el pastor es un heraldo. ¿Y qué significa un heraldo? Alguien que dice el mensaje del rey como él lo dice. No como yo lo quiera decir, sino como él lo dijo. Entonces es muy importante que el pastor tenga la habilidad de ver qué era lo que quería decir el rey en ese texto y transmitirlo de esa forma. Hay muchas personas o muchos predicadores que decía el pastor Matías, es como el himno nacional cuando empieza un partido de fútbol. Solamente aparece al principio del partido el himno nacional y después ya nunca más apareció en todo el partido. Él lo estaba diciendo con relación a que hay pastores que toman la palabra, citan el texto bíblico al principio de la predicación y todo el resto de la predicación es cualquier cosa menos lo que decía el texto. Por eso el pastor debe tener la habilidad para enseñar, comunicar la verdad de las escrituras, porque las personas van a abrazar lo que el pastor dice desde el púlpito. Eso no significa que el pastor no se puede equivocar, pero el pastor tiene que utilizar todas las herramientas posibles para hacer la enseñanza, por eso dice la palabra, con precisión. O sea, no equivocarse. ¿Usted se imagina un cirujano? El cirujano dice, ¡ay! Estaba en la cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Y se me fue el bisturí 1 milímetro. ¡Ay, perdón! ¡Qué pena! Se me fue. No, él tiene que hacer la cosa ¿con qué? Con precisión, porque está hablando de un tema delicado, es el corazón de una persona, depende su vida de eso. La palabra de Dios es la misma cosa. El pastor tiene que ir como un cirujano con precisión. No se puede parar a decir cualquier cosa de la Biblia. ¡Ay, me equivoqué! Se me fue. No digo que no se va a equivocar en algunas veces, pero eso no puede ser la constante. El pastor tiene que ser preciso en la interpretación bíblica. ¿Apto para enseñar entendido? ¿Hospedador entendido? Últimas preguntas. Ahí para los que quieran, después la pueden ver ahí por la grabación. Pero últimas preguntas. Dice, el que es apto para enseñar, se le hacen las siguientes preguntas. ¿Tiene un deseo de conocer las doctrinas bíblicas de forma más profunda? Hay personas que no, se quedan con lo que saben y hasta ahí llegan. Pero esto no es solo para el pastor. Cada creyente debería conocer la doctrina bíblica de manera profunda. Debería tomar herramientas para estudiar la palabra. Debería hacer crecer su biblioteca. Debería tener herramientas para el estudio bíblico. Pero esta persona que es apta para enseñar tiene ese deseo de conocer las doctrinas de manera más profunda. Segunda pregunta. ¿Nota que las personas crecen cuando les enseñan? Y eso va a ser algo muy palpable de si una persona es apta para enseñar o no. ¿Crecen las personas cuando les enseñan? Ellas dicen, uy sí, eso es la palabra de Dios, quiero vivir de esa forma, y empiezan a tomar decisiones con base a eso que les enseñó. Ha llegado a un punto en el que puede ver el sentido de un pasaje y explicarlo con precisión. Ay, no, eso de ir tan profundo, eso no es así. Eso es quitarle a la labor del Espíritu Santo. No. Tienen que querer ir con profundidad al pasaje. Otra pregunta. ¿Tiene una buena comprensión general de la palabra de Dios?
Otra pregunta, ¿es capaz de interpretar con precisión la palabra de Dios utilizando buena hermenéutica? ¿Cuáles son sus puntos hermenéuticos de interpretación bíblica? ¿Cuál es el proceso que usted hace para llegar a la profundización de un pasaje? ¿Hermequé? Entonces, en eso toca profundizar. ¿Tiene un deseo de enseñar? ¿Tiene un deseo de enseñar? Hay personas que, bueno, sí, pero no tengo el deseo de enseñar. Bueno, está bien. El resultado de su enseñanza es hacer entender a otros mejor la Biblia. ¿Es capaz de cautivar o llamar la atención cuando habla? ¿Les ha pasado? ¿Pasó en algún momento? Dice, uy, no le entiendo, no, me perdí toda la predicación. Entonces, es capaz de cautivar o llamar la atención cuando habla. Utiliza buenas habilidades cuando habla. Es decir, ¿es aburrido o no? Sería la pregunta. Aquellos, miren esta frase, aquellos que tienen el oficio de gobernar al pueblo, es decir, los pastores, deben ser idóneos para la enseñanza. Es otro requisito que no es negociable. El pastor debe ser apto para enseñar. ¿Hay pastores que se van a dedicar más a la enseñanza? Sí, pero todo pastor debe ser apto para enseñar. Todos tienen que tener la Biblia para enseñar. Padre, gracias te damos por este tiempo y bueno, Señor, orando que todo lo que vamos hablando y va llegando ahí a nuestro corazón, a nuestra mente, podamos, Señor, ser muy efectivos, transmitirlo, que podamos, Señor, ser cuidadosos, ejercitarlo también, en anhelarlo. Oramos, Señor, que quizás si es por pereza que nuestro estudio bíblico no avanza, que nos perdones y nos ayudes a avanzar, que nos permita, Señor, también los recursos para todo lo que implica unas buenas herramientas de interpretación bíblica. Señor, ayúdame a mí a ser fiel y constante en el estudio, aprendizaje y enseñanza de tu palabra. A cada pastor, Señor, que cada domingo, cada momento de la semana que debe enseñar, ayúdanos a poder, Señor, ser muy precisos en la interpretación bíblica, a tener el cuidado y el tiempo para poder interpretar la palabra de Dios de una manera precisa y efectiva. Y bueno, Señor, que las iglesias puedan ser fortalecidas a través de pastores que enseñan muy fielmente y con precisión tu palabra. A ti, Señor, damos la gloria y la honra por permitirnos este tiempito como iglesia, como congregación, y llevamos en tus manos. En nombre de Jesús.